como decía un salvavidas, mientras la persona que se está ahogando está aleteando, no la puedo salvar. La persona tiene que dejar de aletear, tratar de salvarse por sí misma y entonces ahí el, el salvavidas puede actuar. Cuando la persona ya se ha rendido, sabe que no puede salvarse sola aleteando y deja que su cuerpo simplemente se rinda y ahí el salvavidas puede ir y hacerse cargo de la persona. Si no, si la persona sigue aleteando y el salvavidas trata de salvarla, se va a ahogar el salvavidas y la persona, porque los aleteos de la persona van a golpear al que lo está salvando. Va a interrumpir la obra del salvavidas. Y nosotros a veces, hermanos, con nuestros aleteos, a veces interrumpimos la obra del Señor. Así que en ese sentido, cuando la alabanza dice me rindo hoy, podemos decir así como en esta ilustración, dejemos de aletear tanto a veces y rindámonos delante del Señor. Gracias porque mi hermana Adelaida en sus palabras también deja entrever eso, decir, Señor, ya tanto que me ha llegado, yo ahora miro al cielo y alabo al Señor nomás, como diciendo, me rindo hoy, me rindo nomás. Eh, y ahí viene el Señor y nos rescata. Y hay tanta palabra que nos confirma esto. Eh, Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a revisar algunas últimas ideas que nos quedaban pendientes de Hebreos capítulo 13, versículo 5, cuando hablamos acerca de el corazón avaricioso o acaparador, ¿cierto? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis hoy, contentos con lo que tenemos ahora. Y cuando decimos contentos con lo que tenemos ahora, tal vez no tiene que decir con lo que usted tenga en sus manos hoy día, ¿ya? Decir, uy, hoy día me queda un litro de aceite, me queda medio kilo de harina y un cuarto de azúcar, estoy contento con eso. No se refiere tanto a lo que tenemos materialmente hablando, ¿ya? Cuando dice contentos con lo que tenéis ahora, puede que usted dice, hoy día estoy contento porque tengo el litro de aceite, tengo un kilo de harina y tengo medio kilo de azúcar, estoy contento con lo que tengo hoy. Mañana va a tener media botella de aceite, va a tener que ser medio kilo de harina y probablemente una taza de azúcar y va a estar contento o contenta mañana, ¿cierto? No se trata de ese contentamiento con lo que tenemos en lo material. Es que contando lo que tenemos hoy, la verdad, hermanos, que lo que tenemos hoy, espiritualmente hablando, es inagotable. Mañana no va a ser menos, no se va a ir agotando. Si nosotros contamos, si nos basáramos en lo que dice, contentos con lo que tenéis hoy, y contáramos lo material, entonces probablemente mañana nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro contentamiento va a fallar un poco porque lo material no siempre permanece igual, ¿cierto? A veces va a tener 20, un saco de harina y otro día no va a tener ni medio kilo. Y el contentamiento, la base del contentamiento no está justamente, no se sostiene en esas cosas materiales. Lo que usted y yo tenemos hoy no es tanto lo material, sino las riquezas en Cristo. Los recursos de Dios. Cuando pensamos en los recursos de Dios, en esa fuente inagotable, entonces nuestra fuente de contentamiento siempre va a estar llena. Estoy contento con lo que tengo hoy. ¿Qué tengo hoy? Como decía en la película, tengo aire en mis pulmones, puedo levantarme y caminar, a duras penas a veces. Tengo una iglesia, hermanos que me aman. Tengo al Señor por sobre todas las cosas. Puedo orar y tener paz en mi corazón. ¿No son razones para estar contentos hoy? La paz de Dios no debo esperar hasta mañana para tener la paz del Señor. Puedo tenerla hoy. Voy a llorar, voy a patalear, me voy a desesperar muchas veces. Pero sé que puedo contar y que no se va a acabar, no decir, no sé qué voy a hacer con esta última porción de paz que me queda. No sé qué es lo que voy a hacer con esta última tacita de confianza en Dios que me queda. Tenemos esas cosas en abundancia. Por lo tanto, cuando la Biblia dice contentos con lo que tenemos hoy, hoy tenemos mucho. Tenemos mucho de nuestro lado. Tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cómo no vamos a estar contentos con lo que tenemos hoy? Insisto, hermanos, podemos llorar.
Y no quiero caer en lo que a veces decimos, hermana, pero mira al Señor, confía en el Señor nomás si usted hace. Yo sé que usted confía en el Señor. Yo no puedo ser hermana Adelaida, pero no, hermana, usted tiene que tener confianza en el Señor. Perdone, pero ¿le podré decir eso a mi hermana Adelaida? Yo sé que ella confía en el Señor plenamente. Pero hermana, bueno, no tiene que pedirme permiso a mí para llorar, ni permiso al pastor para llorar. Llore, ¿cierto? Angústiese muchas veces, pero también estoy convencido en mi corazón que Dios le está dando paz en medio de sus tormentas. Si no hubiera tormenta, ¿cómo valoraríamos la paz? Eso es algo también de lo que anoté hoy día, así que más adelante puede que venga eso. ¿Cómo nos daremos cuenta de lo que nos falta si siempre tenemos abundancia de todo? Bueno, eso viene más adelante. Cuando pensamos en lo ilimitado de los recursos de Dios, eso trae contentamiento al corazón, que es lo que habla Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nuestro contentamiento está basado en las promesas del Señor. No tan solo en sus promesas, sino en la confianza que tenemos en las promesas de Dios, ¿cierto? Una cosa son las promesas, pero si no creemos en esas promesas, ¿de qué valen las promesas? Todas las promesas que un nuevo gobierno trae, ¿cierto? Entonces, no, si el gobierno prometió esto y aquello. Pero si no tenemos confianza en que ellos van a cumplir lo que prometieron, la diferencia es que nosotros creemos y confiamos en lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Esa es la base de nuestro contentamiento. Puede que hoy no tenga pan en mi mesa, bueno, creo que el pan y el agua, como dice la palabra, nunca nos va a faltar. Y creo también eso en un sentido literal. Por otro lado, si pensamos en las cosas materiales como base de nuestro contentamiento, el diablo tiene para hacernos pebre, por mano. Si nuestra confianza y nuestro contentamiento está basado en las cosas materiales, Satanás tiene mucho de lo cual tomar para hacernos daño y robarnos nuestro gozo. Pero cuando nuestra confianza, nuestra fe, nuestro contentamiento no están en las cosas materiales, que sí nos alegran, todos nos alegramos, ¿cierto? Cuando, no sé, pues usted hace un arreglo en su casa, cuando adquiere un nuevo bien, cuando se compra una pinta nueva, tal vez usted se pone contento, ¿cierto? Pero no es lo que nos pone más contento, porque eso se puede ir mañana, ¿cierto? Usted puede ir con un traje excelente, ¿cierto? Recién bañado de su casa, ¿cierto? Con una camisa blanca, los hombres, ¿cierto? Una corbata, un traje así, impecable, y pasa un auto por el lado de un charco y nos mancha entero. Hasta ahí llegó el contentamiento de la vinta nueva. Pero el creyente ha aprendido que su contentamiento va más allá de aquellas cosas materiales. Esas cosas el diablo las puede quitar. Recuerda, ¿cierto? La historia de Job. Em, Satanás pensó que le iba a pegar en donde más le dolía y le quitó todo. Pero cuando uno se pone a pensar, ¿le quitó realmente todo? No pudo arrebatar a Dios del corazón de Job. Y eso es impresionante, ¿cierto? Job se lamentó, Job creo que entró en una etapa de desesperación en algún momento también, sus respuestas y sus discursos lo dejan ver. Pero algo que Satanás, a pesar de que Satanás le quitó su familia, sus bienes, su salud incluso, ¿cierto? La deterioró bastante, lo que no pudo arrebatar es lo que estaba en el corazón de Job. La confianza que Job tenía en Dios, que a pesar de que él no entendía lo que estaba pasando por la cabeza de Dios, él confiaba en que lo que Dios estaba haciendo era lo correcto. Wow, harto que aprender de ahí, ¿cierto? Bueno, tenemos hermanos más cercanos, ¿cierto? Tal vez muy alejados de Job, pero a veces pensamos, ¿cierto? No tan alejados de esa realidad. Aprendamos de nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a Job. Vayámonos a hermanos que están más cerca, que están pasando por situaciones complejas también, y aprendamos de ellos. Eh, ¿Qué nos pueden quitar los hombres? ¿Qué nos puede quitar el diablo? Lo material, pero no lo eterno. Lo espiritual no lo puede arrebatar. Dice la palabra del Señor, busquen las cosas que están arriba, ¿cierto? No las que están en la tierra. Porque vuestro tesoro debería estar en los cielos y no en la tierra. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Vamos a hacer una pausa en Hebreos capítulo 13 y vamos a saltarnos a Colosenses capítulo 3, donde también está muy enlazada, ¿no? Una palabra no es un cambio radical de lo que vamos a hablar hoy día, de lo que hemos estado hablando este último tiempo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, donde justamente está lo que le conversaba recién. Eh, Cuando Hebreo nos habla de la base del contentamiento,
eh, justamente nos ayuda a poner la mirada en lo que corresponde, en lo de arriba. Y dice el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y sigue el discurso. En realidad, cuando hablamos acerca de los deberes cristianos en Romanos 12, en Hebreos 13, Colosenses capítulo 3 también nos habla de nuestros deberes como hijos del Señor, nuestros compromisos que hacemos con el Señor. Así que ya sea que estemos en un periodo de un remanso de paz o pasando por pruebas, no debemos olvidar nuestros deberes. Y justamente son el recordar nuestros deberes cristianos los que mantienen nuestra fe muchas veces en pie. ¿Ya? Son estas cosas las que nos hacen entender. Aprendemos versículos bíblicos, aprendemos palabras del Señor para que cuando llegue el tiempo de la prueba, para que cuando llegue el tiempo de la necesidad, tengamos de dónde agarrarnos, tengamos de qué aferrarnos. ¿Cierto? Estas palabras son anclas firmes, fuertes, son rocas sólidas en las cuales podemos sostener nuestra vida y también aferrarnos cuando llegue el tiempo de la tormenta y de los problemas. Si pues, comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y cuando me está hablando el pasaje del si pues, entonces nos habla acerca de nuestros propósitos. Ya yo noté algunas ideas acá y las completé en la mañana mientras preparaba el estudio. A todo esto, puede que el estudio bíblico de la Pati Sala, bueno, ella lo grabó genial, ¿cierto? Salió súper súper bien. Dentro de la desesperación que no se subía el devocional en la mañana, finalmente lo grabó, ¿cierto? Un video selfie ahí que se hizo la Pati, nos mandó un mensaje hermoso en la mañana. Y bueno, si aparece el mensaje subió, que yo siempre lo reviso donde ella me lo envía, si aparece, lo estaré enviando mañana entonces a primera hora. Em, Cuando la palabra nos dice, busquen las cosas de arriba, versículo 1, y el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, hay una palabra que quiero que pueda quedar en su mente y en su corazón en esta tarde, esta noche ya, y si usted puede reflexionar en ella antes de quedarse dormido, espero que no se desvele, bueno, si se desvela que sea por algo bueno, ¿cierto? Eh, y si se desvela por alguna razón, piensa en la palabra propósito, propósitos. Esta palabra los creyentes, los evangélicos, los cristianos la usamos mucho, ¿cierto? Propósitos, los propósitos. Pensamos en los propósitos de Dios, pero también vamos a hablar acerca de nuestros propios propósitos. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su propósito en este año? ¿Cuáles son los propósitos, ¿cierto? A principio de año a veces decimos cuáles son nuestros propósitos para este año. Pero conviene que ahora nos hagamos la pregunta, junto con la palabra propósitos. Cuando la Biblia nos habla de poner la mirada en los cielos, ¿cierto? Y no en la tierra. Algunos lo han dicho de esta manera. Vivimos en la tierra, con los problemas de la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Entonces, entendiendo esto, y hablamos de propósitos, quiero que tenga dos ideas en mente. Los propósitos de Dios y los propósitos nuestros o propósitos personales. Y la pregunta va para ese lado. ¿Son nuestros propósitos personales o están nuestros propósitos personales en concordancia o están de acuerdo con los propósitos de Dios? ¿Qué tan cerca están los propósitos de Dios con mis propósitos? O hablando de propósitos o de planes, ¿ya? ¿Qué tan cerca están mis planes de los planes de Dios? Eh, yo cuando era más cabro llegué a pensar en algún momento que todos debían ser misioneros en la iglesia. Después llegué a pensar que todos debían ser pastores. Después que todos debían llegar a ser maestros. Después, a veces pensaba que todos tenían el mismo propósito en la iglesia. Eh, y a veces yo como que me angustiaba un poco porque los demás jóvenes de mi generación
o incluso los adultos de mi que estaban en la iglesia cuando yo era joven, no habían entendido el propósito de Dios. Eso pensaba yo y me angustiaba en mi corazón. Miren la tontera. Porque yo estaba embalado, pues, hermano. A los 18 yo estaba embalado, estaba, pero yo como que vivía flotando en el aire. El pastor se acordará de repente de haberme visto tal vez muy espiritual en esos años, cuando yo era más cabro, andaba así como súper volado con Dios, no sé, andaba pero en otra, andaba pero súper prendido. Y me angustiaba que el resto de mis hermanos, que sé yo, de mis amigos en la iglesia, no estuvieran en la misma parada que yo estaba. No estuvieran al mismo nivel, no vibrasen al mismo nivel que yo estaba. No vibraran con las mismas cosas que yo vibraba. Yo me emocionaba con un sermón y lloraba, y el de al lado no lloraba, pero ¿cómo no vaya a llorar con este sermón? Entonces a veces yo pensaba que los propósitos que Dios había puesto en mi corazón eran los mismos que deberían estar en el corazón del resto de mis hermanos. Y que si yo lloraba con una alabanza, el resto también debía llorar. Que si Dios me llamaba a mí a ser un misionero, que todos tienen que sentir el mismo llamado. Que si en un momento Dios me hacía doblar mis rodillas y levantar mis manos en adoración, que todos tienen que hacer lo mismo. Eh, con los años llegué a entender que Dios, si bien es cierto, hace un llamado general a todos nosotros, ¿cierto? Cuando dice, venid a mí todos los que estáis, ¿cierto? Es un llamado que está hecho a la multitud. El llamado es hecho a la multitud, ¿cierto? Pero no es la multitud completa la que dice, sí, allá vamos. Porque en patota, en manada es fácil decir amén, ¿cierto? Como cuando la iglesia el pastor dice amén o no, y todos amén, dicen, porque es más fácil decir amén todos juntos. Si escuchamos un sermón un día domingo, ¿cierto? Donde el pastor está diciendo varias cosas, nos está tirando las mechas ahí, ¿cierto? Los que tienen mecha, nos está tirando los palos, y el pastor dice, aquí podrían decir amén siquiera, po. Y todos, amén, decimos todos juntos, ¿cierto? Pero si el pastor me sienta a mí solo, no delante de toda la iglesia, sino solito conmigo, y él me predica ese sermón que predicó el domingo, me lo predica solamente a mí, él me dice, ya, po, ¿dónde están los amenes? Entonces yo empiezo a mirar las palabras, claro, es más fácil decir amén todos juntos, ¿cierto? Entonces a veces yo llegaba a pensar que el llamado que un pastor hacía desde adelante, yo lo interpretaba de una manera, y yo decía sí a ese llamado, porque era lo que yo había recibido de parte del Señor. Pero yo pensaba que todos habían escuchado lo mismo. Por lo tanto, todos debían responder lo mismo. Pero con los años he llegado a entender que Dios, si bien es cierto, hace un llamado general, también es un llamado particular, al que cada uno responde a veces de una manera distinta. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿cierto? Dice que algunos de inmediato dejaron las redes y fueron detrás de él. Otros dijeron, déjame terminar ciertos negocios primero y después voy. Otro se fue triste porque Jesús le dijo, mira, tienes que hacer esto y aquello, y se fue triste porque no estaba en condiciones de cumplir en ese momento el llamado. Yo espero que aquel que dijo, deja que vaya primero y entierre a mi padre, ¿se acuerda? Bueno, lo bueno de la historia de la Biblia, dijo el hermano Mario. O el joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿se acuerda también, cierto? Yo espero que estas dos personas, y muchas más que creo yo que postergaron el llamado de Jesús, yo espero que con el tiempo, ¿sabe qué? Yo he llegado a pensar de repente, yo creo que si cuando lleguemos al cielo, no que si llegamos al cielo, cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, ¿sabe qué yo creo? Me voy a encontrar con ese joven rico y me voy a encontrar con ese que dijo, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Porque yo creo que ellos estaban genuinamente interesados en Jesús y en su mensaje y en seguirle. Tal vez su decisión no fue inmediata, como la de Pedro y de sus hermanos, ¿cierto? Que dejando la red de inmediato le siguieron. A otro que estaba cobrando impuestos le dijo, ven y sígueme, y dejando ahí la banca con los impuestos fue detrás de Jesús. Yo creo que aunque el joven rico y el otro se demoraron un poco más, yo creo que finalmente dijeron, yo no me puedo resistir más a este llamado. Yo tengo que ir detrás del maestro. Así que creo yo, hermanos, que algunos que postergaron tal vez su decisión por Jesús finalmente dijeron, yo no puedo seguirme resistiendo, yo tengo que ir detrás del maestro. Entonces yo pensaba en esos años que el llamado para mí era ya y que los que no levantaban la mano y pasaban adelante, ¿qué estaban haciendo? Entonces entendí con los años y sigo entendiendo que si bien es cierto, Dios sigue llamando, la respuesta de cada uno puede ser muy distinta a la que yo tengo en mente. Lo importante
es que Dios habla y que el hombre escucha. El tiempo de respuesta depende de cada uno de manera individual. Yo quisiera que fuera hoy. Yo quisiera que fuera mañana, que no se postergara. Mi hermana Adelaida dice, yo no sé cuándo estos hijos van a entender, ¿cierto? Y todos los padres esperamos que no sea demasiado tarde, que sea pronto, que sea ya. Pero ese negocio lo va a resolver Dios con cada persona. Pero nosotros no podemos dejar de orar, ni podemos dejar de entregar el mensaje. El propósito de Dios. Busquen las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Los propósitos de Dios que estén alineados con los nuestros. Pero ¿sabe cuando digo esto, hermano? Es que Dios se comunique con usted con su propósito de manera particular. No pretende resolver los propósitos de su hermano que está sentado al lado. Bueno, en este caso no hay nadie tal vez sentado a su lado, si estamos solitos frente a la pantalla. Bueno, está la hermana Adelaida, no sé quién más estará ahí en la casa con Carlito, ¿cierto? Reciba el llamado de manera personal y el mensaje de Dios de manera personal e individual. ¿Estamos todos llamados a ser misioneros? No. ¿Estamos todos llamados a ser pastores? No. ¿Estamos todos llamados tal vez a sufrir por largo tiempo? Tal vez no. ¿Estamos todos llamados a pasar por prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba? Tal vez no. Tal vez usted ha conocido creyentes que han vivido una vida muy parejita en el Evangelio y otros que se la pasan sufriendo. Algunos que han ido y vuelto muchas veces en el caminar cristiano, que viven más en Egipto que en Israel, que tienen pasaporte, ¿cierto? O tienen doble nacionalidad, bueno, y finalmente entienden el propósito, ¿cierto? Y tal vez en sus últimos años se entregan al Señor. Otros que conocieron al Señor siendo muy jóvenes y nunca se han apartado. Otros que conocieron al Señor siendo muy viejos y dijeron, me acuerdo una vez el hermano Poza que me decía, ¿cómo quisiera yo haber conocido al Señor más joven para haber entregado toda mi juventud y vigor, como dice el himno, ¿cierto? Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, decía el hermano Poza, ¿cómo me habría gustado conocer al Señor más joven para ver mi juventud, haberla aprovechado sirviendo al Señor? Mire qué lindo pensamiento, ¿eh? Si Dios lo llamó a una edad avanzada al hermano, Dios tenía un propósito a la edad avanzada del hermano Poza. Cada uno con los propósitos y los tiempos que Dios los ha llamado, seamos fieles a ese llamado. Si bien es cierto, nuestros propósitos pueden ser distintos, el llamado de Dios es el mismo. El llamado de Dios es andar como Él anduvo. Y cuando decimos andar como Él anduvo, no consiste en hacer exactamente lo que hizo Jesús, sino que frente a diversas situaciones es tomar un curso de acción correcto. Tal vez usted no va a cargar una cruz literal en su espalda. Tal vez usted no va a recibir latigazos en la espalda. Usted no va a ser crucificado como fue Jesús. Mucha gente va a Jerusalén, a la Tierra Santa, ¿cierto? A caminar por donde caminó Jesús. Y dicen que es una experiencia tremenda, fascinante. Caminar por donde anduvo el Maestro. Debe ser impresionante, ¿eh? Aunque tal vez ya han pasado ya más de 2000 años, ¿cierto? En los cuales Jesús caminó y tal vez la tierra ya ha cambiado mucho y el polvo que pisó Jesús ya no, ya pasó ya, ¿cierto? Debe ser una experiencia fabulosa tal vez caminando en los pasos por donde anduvo Jesús. Pero lejos de nosotros, tal vez esto no, si en algún momento algún hermano tiene las lucas para ir allá a Tierra Santa, hágalo si quiere. Pero más que andar en los caminos que anduvo Jesús, literalmente en las calles, ¿cierto? Donde anduvo Jesús, subir al monte de los olivos. Andar en los pasos de Jesús tiene que ver con seguir la huella de Jesús. Y seguir la huella no tiene que ver, como a veces uno dice todo, seguir la huella de un padre, tal vez, ¿cierto? Cometer los mismos errores que cometió mi padre y tener los mismos aciertos que tuvo mi padre. A veces uno sigue el mismo camino que otros han andado para aprender lo que otro hizo, ¿cierto? Y uno conoce lo que ha pasado en ese caminar. Pero probablemente a usted no le va a tocar pasar por lo mismo que pasó Jesús. Pero cuando hablamos de nuestros deberes cristianos y lo que estamos comprometidos a hacer es a que frente a las situaciones que se nos presenten en la vida, podamos pensar con la mente de Cristo. Ponerse en los zapatos de alguien, ¿cierto? No es precisamente vivir lo mismo que vivió. Eh, no sé si alguno de ustedes recordará, eh, cuando era niño, si alguna vez usted, teniendo los pies de niño,
se puso en los zapatos de su papá o de su mamá. ¿Alguien hizo ese juego alguna vez o no? Tal vez todos lo hicimos alguna vez. Yo siendo niño puse mi pie de niño en el zapato de mi papá y me quedaba grande. Y cuando finalmente me cupieron, ¿cierto? Los zapatos, yo no sé si habría caminado por los mismos lugares que caminó mi padre. Pero cuando el niño a veces se siente grande poniendo su pie pequeño en un zapato grande. Muchas veces nosotros ponemos nuestros pies pequeños en las sandalias del maestro. Tal vez no caminaremos los trayectos que Jesús caminó, pero el simple acto de ponerse las sandalias de Jesús o ponerse usted en los zapatos, y cuando éramos niños poner nuestros pies pequeños en los zapatos de una persona adulta, nos imaginábamos todo lo que podría pasar. Y a veces jugábamos a ser adultos, nos poníamos una corbata que nos llegaba hasta los tobillos, ¿cierto? Porque no teníamos la altura para usar una corbata, una camisa con así un tremendo cuello, no sé, las mujeres el vestido de la mamá, qué sé yo, bueno, si usted era un niño se ponía los vestidos de la mamá, yo otra cosa ya, pero jugar a ser adulto, ponerse en los zapatos de, vivir la experiencia de. Mire, la vida cristiana, si bien es cierto, no es un juego, pero es una invitación a caminar en los pasos del Maestro. Dice una alabanza antigua, sigue la ruta del Maestro, sigue su luz de amor eterno. Gozo tendrás, nueva vida hallarás siguiendo al Señor Jesús. Es caminar en los pasos de Jesús. Es esta búsqueda, es una búsqueda constante. Y quiero quedarme, que no me va a alcanzar todo el tiempo. Le dije, palabra clave para el día de hoy, propósito. La segunda palabra que quiero que tengan en su mente es la palabra búsqueda, buscar. Hemos estado hablando de nuestros deberes cristianos. Y los deberes cristianos también incluyen estas dos palabras, propósito y búsqueda. ¿Cómo dice el pasaje? Si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y parte fundamental de nuestra vida cristiana, hermanos, es la búsqueda, es el buscar. ¿Cuál es mi propósito en la vida, Señor? Ser misionero, ser pastor, ser evangelista, ser músico, ser portero, pasar a buscar a los hermanos en la carroza. El propósito que Dios nos haya puesto en nuestra vida, nosotros debemos tal vez constantemente estar preguntando, Señor, ¿cuál es tu propósito para el día de hoy? Tal vez no para mi vida, ¿cierto? Sino para el día cotidiano. Y la vida cristiana es una constante búsqueda. Busque las cosas de arriba. El pasaje a veces es súper amplio. Nosotros decimos en una predicación y le decimos tal vez, no sé, de repente a la gente que no conoce al Señor le decimos, busquen las cosas de arriba. Y la gente le preguntará, bueno, socio, pero ¿cuáles son las cosas de arriba, po? Ah, bueno, no sé, eso es lo que dice la Biblia. Entonces ponemos a pensar un poco, buscar. ¿Qué es buscar? ¿Qué son las cosas de arriba? Pero vamos a ir pasito a pasito, ¿cierto? Primero, buscar. Después, la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de la tierra. ¿Qué tan diferentes son la una y la otra? ¿Se relacionan? ¿Son completamente odiosas las cosas de la tierra? Vamos a tratar de interpretar mejor este pasaje, ¿cierto? Pero ¿qué dice con la palabra propósito y la palabra búsqueda? La vida cristiana es una constante búsqueda. No podemos quedarnos tranquilos con lo que hoy tenemos. El cristiano que deja de buscar no le va a ir muy bien. Se va a estancar, no va a crecer en su vida cristiana. El cristiano que quiera crecer y avanzar en su carrera va a ser un cristiano que busca constantemente. El que busca, dice la regla de oro, hallará. Pidan, se les dará. Busquen y hallarán. ¿Cierto? Algunos hermanos están en la constante búsqueda de paz interior, búsqueda de la voluntad del Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito frente a esta situación que estoy pasando? Yo no tengo la respuesta. Yo le puedo ayudar un poco, hermano, a que reciba un poco más de luz en su camino, pero Dios le mostrará a usted de manera individual cuál es el propósito en su vida. Pero para encontrar ese propósito es fundamental buscar. No le va a llegar a la puerta ese propósito a golpearle. Bueno, en el caso de apóstol Pablo, ¿cierto? Bueno, él andaba yendo para otro lado y el Señor se topó de frente con el Señor, ¿cierto? Pero con nosotros tal vez no va a ser ese tipo de
de encuentro. Ya tuvimos el encuentro con el Señor. Pero no se quede estancado. Busque, 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 busque. Y el hecho de que usted esté aquí en este estudio bíblico y me haya estado escuchando media hora es parte de la búsqueda que usted está haciendo de manera individual. Y Dios le bendiga por eso. Y estoy seguro que Dios le mostrará más de un propósito en su vida. Amén. Solamente hasta aquí el día de hoy. Si usted quiere repasar el estudio de hoy, voy a mandar el audio en un ratito más al grupo de WhatsApp. Así que si quiere lo puede volver a escuchar y ahí, y si le sirve, si es de bendición para su vida, compártela también con alguien más. Dios le bendiga. Pastor, no sé si quiere contarnos algo más antes de irnos.